El famoso escritor inglés William Shakespeare escribió muchas obras, entre ellas una, como gustéis, sería la traducción del título. Y en el acto segundo, escena séptima, no me lo sé de memoria, está escrito en pantalla, sale un monólogo o un soliloquio acerca de qué es la vida de todas las personas, ¿no? Y dice así, más o menos: el mundo es un gran teatro y los hombres y mujeres son actores. Todos hacen sus entradas y sus salidas y diversos papeles en su vida. Los actos, 7 edades. Primero la criatura, hipando y vomitando en brazos de su nodriza. Después el chiquillo quejumbroso que a desgana con cartera y radiante cara matinal, cual caracol se arrastra hacia la escuela. Después el amante suspirando como un horno y componiendo baladas dolientes a la ceja de su amada. Y el soldado con bigotes de felino y pasmosos juramentos, celoso de su honra, vehemente y peleón, buscando la burbuja de la fama hasta en la boca del cañón. Y el juez que con su oronda panza, llena de capones, ojos graves y barba recortada, sabios aforismos y cifras consabidas, hace su papel. La sexta edad nos trae al viejo enflaquecido en zapatillas, lentes en las napias y bolsa al costado, con calzas juveniles bien guardadas, anchísimas para tan huesudas zancas, y su gran voz varonil que vuelve a sonar aniñada, le pita y silba al hablar. La escena final de tan singular y variada historia es la segunda niñez y el olvido total, sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada. Escrito de una forma espectacular, puede resumir la vida, de hecho, de la mayoría de personas. No todos, por desgracia, llegan a avanzada edad, pero es interesante verlo así. Esto se escribió, yo creo que hace unos 400 años o por ahí, pero creo que todavía es válido para nuestros días. Y en todo esto, este ir y venir, en estas 7 fases de la vida humana, seguramente nos encontraremos con muchos caminos en nuestra vida. Y en los caminos podemos hacer muchas cosas. Podemos caminar adelante, atrás, volver, seguir. Podemos salir del camino y descansar, pararnos, enfadarnos o estar contentos. Pero seguramente en los caminos de nuestra vida encontraremos muchas encrucijadas, muchos cruces donde necesariamente tenemos que tomar decisiones. Vamos a la derecha, vamos a la izquierda, vamos adelante, volvemos atrás. ¿Qué hacemos? Y dándole vueltas así un poco filosóficas al sentido de la vida y a cómo caminamos por nuestra vida y qué decisiones tomamos, estaba leyendo en Génesis el otro día y me encontré con la historia de Jacob. Jacob es un personaje que a mí me apasiona, porque en la mayoría de leyendas que encontramos históricas de esas épocas y posteriores, parece que los héroes son perfectos, pero en la Biblia encontramos a los grandes héroes de la fe, que son unos perlas que engañan, que son como nosotros, básicamente. Y esto nos da un poco de margen para poder ser héroes también nosotros, ¿no? Y Jacob marca de una forma brutal la historia de la humanidad. De él nacen las 12 tribus de Israel, que toda la vida Israel ha liado un montón en esta tierra y creo que le queda mucho por liar todavía. Y es curioso las actitudes de Jacob, ¿no? Abraham
Era una persona bastante sabia y Dios le dice: deja tu tierra, deja tu familia y vete a la tierra que yo te daré. Y después también le dice: de ti saldrán una descendencia enorme que llenarán la tierra y de ti saldrá bendición para todas las naciones, no solo para la tuya. Y luego a Abraham le dice: Isaac será el hijo a través del cual te daré todo esto. Y a Isaac le dice: Jacob será el hijo a través del cual te daré todo esto. Y Jacob tenía pues la garantía de la promesa de Dios, que iba a ser una gran nación y que a través de él llegaría la bendición para el mundo entero, es decir, Jesús. Después de muchas generaciones, rey David, etcétera, nace Jesús en el pueblo de Israel, descendiente de Jacob, evidentemente, a través del cual el Evangelio llega al mundo entero. Jacob sabía todo esto. Jacob sabía que Dios le había escogido a él y no a sus otros hermanos que tenía por ahí. Pero a pesar de esto, él se pasa la vida engañando a sus hermanos para conseguir lo que Dios ya le había prometido. Miente a su padre, hace complots con su madre, hace toda una serie de cosas que solo sirven para complicarse la vida, para tener problemas, para sufrir, porque la bendición de Dios ya la tenía garantizada desde antes de nacer. Llega un momento que la lía tan parda Jacob, la lía tanto que no puede estar más en esa casa. Tiene que desaparecer de allí porque le peligra su vida. Su hermano está enfadadísimo. Y entonces el padre y la madre, los dos le dicen: vete de aquí. Pero vamos a ver los enfoques cómo son diferentes. En Génesis 27, del 41 al 45, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegaron los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca es la madre de Jacob, las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consulta acerca de ti con la idea de matarte. Perdón, se consulta, sí. Consuela, ¿no es? Se consuela. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Esta es la visión de la madre. La madre es la que era cómplice de Jacob en todos los líos y las tretas y los engaños. Engañó tanto a su hermano y a su padre que al final el hermano dice: voy a matarte. Entonces la mujer sabiamente dice: lárgate, vete a mi familia y escóndete allí para que tu hermano no te mate. Isaac, que eres el padre, que había estado bastante despistado por lo que se refiere a las cosas de Dios, estaba un poco como un pulpo en un garaje, se suele decir, ¿no? Pues se había olvidado de muchas cosas. Es extraño porque es una persona, se nos la dibuja previamente en los capítulos anteriores como uno que meditaba cada día la palabra de Dios, salía al campo a meditar acerca de Dios, pero se ve que en su vejez pues estaba un poco despistado, y estando ya viejo, ciego y tal, no se le ocurre nada más que llamar a su hijo Esaú para bendecirle, y le pide que vaya a cazar para él porque le gustan los animales que caza y comer. En comparación con él, su padre Abraham, cuando estaba así viejo y tal y decía: me voy a morir, llamó a un criado y le dio instrucciones para garantizar que el hijo Isaac siguiera en los pasos que Dios había marcado.
En cambio, Isaac en estos momentos estaba como despistado y le interesaba más la comida, como a mí, la comida del hijo Esaú, y quería bendecir a Esaú más que a Jacob en contra de lo que Dios había dicho. Es por esto que Jacob y Rebeca habían hecho unas tretas, bueno, un culebrón digno de la hora de la siesta, ¿no? Entonces, Isaac parece que en el capítulo 28 recapacita y se acuerda y piensa de las bendiciones que Dios había prometido en Jacob. Y entonces Isaac también le dice a su hijo que se vaya, pero fijaos, el enfoque es muy diferente. Génesis 28, del 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. El resultado es el mismo. La madre le dice: vete a casa de mi hermano porque aquí peligras. Pero Isaac tiene un enfoque que es mucho más parecido a las personas que hemos conocido el amor de Dios. Le dice: hay una bendición de Dios para ti, Dios ha prometido darte esta tierra, no puedes emparentarte, por así decirlo, con personas ajenas a esta bendición. Ve a casa de tu tío, allí encontrarás mujer para formar una casa, para recibir la bendición que Dios tiene contigo. Y esto es lo que hace Jacob, se va. Pero es interesante, en nuestra vida muchas veces sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero necesitamos circunstancias que nos empujen a hacerlo, ¿verdad? Al menos en la mía, ¿no? Es muy fácil, o no tanto, pero es fácil saber qué busca Dios de cada uno de nosotros, pero en cambio muchas veces Dios usa otras situaciones que nos empujan a ir por aquel camino que Él ya nos había dicho: este es el camino, ¿no? Dios dice: ve por aquí, y no le hacemos caso. Entonces hay circunstancias, como que el hermano quiere matarte, como que la madre tiene un hermano lejos, etcétera, que te impulsan de otra manera a cumplir el camino de Dios. Porque el camino de Dios no es un camino difícil, austero, que nos va a amargar la vida. El camino de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y Dios no desiste con nuestra primera negativa, sino que nos lleva allí, como hemos cantado ya 2 veces esta mañana, por su amor, de una manera o de otra. Así pues, leamos cómo empieza Jacob a madurar en la fe, porque estaba verde. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba, y este es el título de la presentación, ¿no? Va de camino, está en el camino, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. No sé cómo hubiera sido la vida de Jacob si él hubiera estado en sintonía con Dios desde el principio y hubiera seguido las instrucciones de Dios directamente, pero creo que es duro salir solo en un camino. Imaginémonos, no había electricidad, no había nada, o sea que debería estar todo negro, profundamente negro, con peligros de todo tipo, y él está allí solo. Se tira al suelo, hay muchas cosas que podemos hacer en el camino, pues él se tira al suelo, pone una piedra,
se apoya allí y se pone a dormir. Y entonces es cuando Dios empieza a hablar con él. Qué maravillosa imagen, ¿no? Una escalera que une lo terrenal con lo divino, con lo celestial, y ángeles de Dios que descienden por ella. Ángeles son mensajeros, ¿no? Básicamente. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Podemos imaginarnos un sueño así? ¿Se puede dibujar? ¿Se puede describir? Yo soy Dios. Qué gran privilegio, ¿no?, el de Jacob. Será tu descendencia. Aquí Dios le confirma lo que ya había dicho de él hacía años y días, y a él y a su abuelo y a su padre. Será tu descendencia. Me interesa una cosa que me he saltado, ¿no? Soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. El padre es Isaac, Abraham es el abuelo, pero es este concepto de las Escrituras, ¿no? El antecesor, donde había la bendición de Dios, es tu padre, ¿no? Se enfatiza, es una persona escogida por Dios como tú. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Tu simiente es la descendencia. Evidentemente esto hace referencia a Jesús, ¿no? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Qué precioso, ¿verdad? Vayas donde vayas, Dios, que te he prometido cosas maravillosas que ni entiendes, estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y entonces veamos la reacción de Jacob. Uno se encuentra a Dios cara a cara con esas promesas y esta seguridad de que siempre estará acompañado de Dios. Y Jacob dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros? ¿Y cuántas veces nos pasará esto a nosotros? Dios está en nuestras vidas y no le vemos, no le observamos, hasta que un buen día nos damos cuenta que está ahí. Y entonces, fijaos lo que dice: y tuvo miedo. Qué triste, ¿verdad? Qué poco conocimiento del amor de Dios. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Con toda la mala conciencia que llevaba, todos los engaños y mentiras que había liado en su vida, había dicho a su padre que él era Esaú, aprovechándose que el padre era ciego. Esto es grave, ¿no? Aprovecharte de la vulnerabilidad de una persona para engañarlo, y tantas cosas que llevaba encima en su mochila, digamos, de su vida. Y claro, verse cara a cara con Dios le daba mucho miedo. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, algo que a nosotros nos parece maravilloso, ¿no? La casa de Dios y nuestra puerta para entrar al cielo, a él le parecía algo terrible. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: aquí hay una decisión. Esto es lo que comentábamos. ¿Qué hacemos en el camino? Tenemos que tomar decisiones. También nosotros tenemos que tomar decisiones como Jacob. Y aquí Jacob empieza a tomar una buena decisión muy positiva. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, por este camino, ¿no? Y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hay algunas traducciones que dicen: Jehová será mi Dios porque
porque Dios estará conmigo, me guardará en el viaje, etc., ¿no? Es una consecuencia en lugar de un sí, pero bueno, sea como sea, es algo que nosotros algún día tenemos que decidir. Este va a ser mi Dios. Tiene miedo, conoce poco a Dios, tiene un pasado negro, pero toma una decisión correcta: dejarse amar por Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Seguramente es como una figura, ¿no? Había vivido prácticamente sin tener a Dios en cuenta, y ahora dice: no habrá cosa que yo reciba por la cual no dé gracias a Dios. Entonces nos preguntamos nosotros, cada uno de nosotros, ¿dónde está Dios en nuestros caminos? Llevamos muchos caminos, llevamos muchas mochilas, como Jacob, ¿no? Y entonces, cuando descubrimos que Dios está allí, Dios siempre está. Hay un salmo muy bonito, ¿no?, que dice: tú me conociste desde cuando estaba en el vientre de mi madre, tú sabes lo que yo pienso antes de que lo diga. Y acaba diciendo el salmista: esto es demasiado grande para mí, no consigo entenderlo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Estamos muchas veces intentando huir de Dios, es imposible. Él lo ve todo. Entonces, ante esta grandeza del conocimiento de Dios y ante la grandeza también de nuestras malas tretas, ¿dónde está Dios en nuestros caminos? ¿Está en el carril de al lado? ¿Está lejos y vamos para allá? ¿Está de atrás? Ya me he olvidado de cómo era. ¿Nos da miedo terrible como Jacob? Hay un factor clave, el factor clave que cambia las cosas, que hace que en lugar de miedo podamos disfrutar del amor de Dios. Y entonces pasaríamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios, el apóstol Pablo escribe aquí, capítulo 5, 14 a 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Una palabra que prácticamente no se usa mucho, no sabemos muy bien lo que significa, pero aquí hay pasión, aquí hay fuerza de emoción. Yo creo que el apóstol Pablo era una persona con mucha energía y mucha pasión, y aquí la pone toda. Hay algo que me emociona, que me mueve, que me sale de aquí dentro, ¿no?, de las entrañas, y es pensar esto. Pensar que Cristo murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo, Jesús, vino a morir por nosotros, y esto le crea a Pablo un movimiento en sus intestinos, en su corazón, una energía positiva de decir: ahora todo ha cambiado, todo es diferente, ya no es necesario temblar como Jacob y tener miedo. Y entonces vamos a vivir para Dios. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que, y esto es lo que intensifica nuestros sentimientos, ¿no?, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según el físico humano, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, y esto es lo que me apasiona a mí, alguno está en Cristo. Si alguno ha decidido como Jacob: este es mi Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la mochila de Job se queda atrás. Muchas veces como creyentes recordamos cosas que nos molestan de nuestro pasado, pero por así decirlo, Dios ya las ha olvidado. Todo es nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto no viene de nosotros, no viene de una religión, viene directamente de Dios, como la escalera que unía el cielo y la tierra, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Dios, 3 veces santo, que no tolera el pecado, no desiste, no abandona a personas como nosotros, que al menos yo soy un pecador, sino que insiste para reconciliarme con Él. Dios lo deja todo, por así decirlo, se pone por debajo de mi nivel y me suplica que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No me extraña que el amor de Dios le motivara a Pablo con estas maravillas, ¿no? Así que somos embajadores. Este es Pablo, sus amigos predicadores, sus amigas predicadoras, nosotros mismos, cada persona que conoce a Dios. Somos un pequeño embajador o una pequeña embajadora en nombre de Cristo. Como si Dios rogase. ¿Os imagináis a Dios arrodillado a nuestros pies, no arriba en el cielo de la escalera, sino a nuestros pies arrodillado, diciendo: por favor, quiero ser tu amigo? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuán maravilloso es el plan del amor de Dios, que va mucho más allá de lo que empezó a entender Jacob en el camino. Un día que dijo: me parece que este Dios vale la pena, este va a ser mi Dios. Pero en Jesús Dios se pone de rodillas y dice: quiero ser tu amigo. Pero Dios no va a forzar las cosas, Dios no obliga a Jacob, Dios le da en su vida motivos para ir por el camino que necesita ir, y también en nuestra vida seguramente encontraremos situaciones que nos han de alguna manera acercado a Dios. Pero el objetivo final de Dios es precisamente que tengamos no miedo de Él, sino una amistad con Él que será eterna. Empieza aquí. Podemos nosotros enfriarnos en esta vida, olvidarlo, volver a recordarlo, un poco como Isaac, que iba y venía, pero esta amistad con Dios es perfecta. Dice: no te dejaré, vayas donde vayas. Incluso cuando salgas del camino y no pienses en mí, dice Dios, allí estaré yo contigo, porque no te dejaré, porque acabaré llevándote a mi casa en los cielos, donde seremos amigos para siempre. Nuestra vida está llena de caminos y de decisiones. Que Dios nos ayude a decidir como Jacob: este será mi Dios. En Cristo quiero reconciliarme con Dios para siempre. Que Él bendiga su palabra. Amén.